La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el licenciado Nelson Almazán. Bueno, como cada miércoles estamos reunidos, pues hoy en la cafetería Tú Pruébame, a unos pasos de la Plaza Murillo. Bueno, vamos a sacar un libro en Buenos Aires, Argentina, el mes de noviembre. Y esto es un adelanto del libro que estamos sacando, que se llama La Sana Doctrina. Tú me puedes buscar en YouTube, en el canal Henry Nelson Almazán, ¿no? Ahí también estoy. Estamos dando diferentes temas referente, un poquito más aquí, verte, Wilson. ¿Se escucha bien? Sí. Perdón. Tema referente a la sana doctrina. Es un adelanto del libro que vamos a sacar. Bueno, la sana doctrina. 1 Timoteo 1.3 nos dice advertencia contra las falsas doctrinas, exactamente 1 Timoteo 1.4. Y 1 Timoteo 1.3 dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, ¿qué se entiende por doctrina en la Biblia? Doctrina es enseñanza, ¿no? Es enseñanza. Ahora, esta enseñanza debe ser ligada al arrepentimiento, debe estar muy plasmada al arrepentimiento y a la salvación del alma. Lamentablemente, lo que hoy en día se está pasando en las iglesias es hacer énfasis en prédicas de la prosperidad o hacer énfasis en otras temáticas que no tienen que ver con el arrepentimiento. Cuando el mensaje desde Génesis a Apocalipsis es el arrepentimiento, ¿no? Noé predicó arrepentimiento. Todos los profetas predicaron arrepentimiento. Jesús predicó el arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Jeremías predicó el arrepentimiento. Isaías predicó el arrepentimiento. Todos los profetas predicaron arrepentimiento. Pero como en todo tiempo también siempre ha habido, la palabra de Dios nos enseña también que siempre ha habido falsos profetas, ¿no? Y estos falsos profetas pues han empezado a tergiversar la sana enseñanza, ¿no? Bajo este aspecto, pues, es importante señalar que Pablo nos deja como mensaje que no debemos dejar que otra persona o un pastor o como se lo llame, predique otra enseñanza que no sea las Santas Escrituras. Y esto es muy, pero muy importante porque el mensaje mismo que salió de arrepentimiento, salió de la mente del Padre, y Jesucristo esa misma doctrina del Padre lo transmitió a sus apóstoles, y los apóstoles nos dejaron el mandamiento de predicar arrepentimiento. Hoy en día vemos que no es así. Gálatas 1:7-9 nos dirá que maldito es el que predica otro evangelio, y hay personas que pervierten el evangelio. 1 Juan 4:1 nos dirá, por ejemplo, que primeramente los que no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne a morir, son el espíritu del anticristo, ¿no? 1 Juan 2:18 nos dice que esta tergiversación del evangelio, o más taxativamente lo llama la apostasía, iba a salir de la misma iglesia, ¿no? Entonces es muy importante hacer énfasis en este sentido. Es por eso dar una prioridad y dar trazar la cancha, por decirlo así, alinear lo que realmente es el evangelio. Bueno, Wilson, si tienen alguna pregunta, tal vez me pueden estar ahí mandando, ¿no? Bueno, continúo. La sana doctrina sirve para la santidad. Una persona que no sabe la sana doctrina, que no sabe lo que es la verdadera enseñanza, pues no sabe discernir entre lo que es profano y lo que es santo. Entonces, si nosotros predicamos una sana doctrina, la gente sabrá lo que es santo y profano, y impulsaremos la santidad, ¿no? Por eso la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16-17 nos dice, primeramente, que toda la escritura es inspirada por Dios, no es inspirada por el hombre, es inspirada por Dios.
Es lo segundo, la Santa Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este tiempo hay mucha corrupción en Bolivia. En este tiempo hay muchos malos pensamientos, hay mucho pecado en Bolivia. La palabra del Señor nos dice, es importante saber que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para instruir en justicia. Es por eso que la palabra del Señor nos dice que la mejor forma de gobierno que puede entrar, y en Bolivia necesitamos eso, es basarnos en la Biblia, en las Santas Escrituras. Queremos ir contra la corrupción, pues gobernantes gobiernen conforme a la palabra del Señor, porque dice, es útil para instruir en justicia, ¿no? Es útil la palabra de Dios para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, nos está diciendo que la finalidad de la palabra del Señor es llegar a la perfección y llegar a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, esto es muy importante, este versículo, 2 Timoteo 3, 16, 17, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, primera característica. Es útil para enseñar. Padres que quieran enseñar a sus hijos qué es lo bueno y lo malo, básense en la Biblia. Profesores que quieran enseñar qué es lo bueno y malo, básense en la Biblia, ¿no? Para redarguir, ¿no? Personas que están melancólicas, personas que están deprimidas, vaya a la palabra del Señor. Para corregir, ¿no? Papás que están viendo que sus hijos, están yendo por caminos malos. ¿Qué tiene que hacer el papá? Basarse en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para corregir. Hablamos de la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El cristiano y todas las personas necesitamos aprender la palabra del Señor para prepararnos para hacer buenas obras. Es por eso importante entender que si un cristiano no sabe la Biblia, no está preparado para una buena obra. Entonces, bajo este aspecto, miren la énfasis que hacen hoy día las iglesias de prosperidad. Hacen énfasis en el dinero, hacen énfasis en otras cosas menos en el arrepentimiento. Y la palabra del Señor lo habla, que es el espíritu del anticristo. Bueno, lo leo. ¿Te has dado cuenta que toda la escritura es útil para instruir en justicia? Ser instruidos en justicia es exactamente lo que necesitamos. Nosotros los bolivianos necesitamos ser instruidos en justicia, ¿no? Necesitamos jueces justos que sean instruidos en base a la palabra de Dios para hacer justicia. Un juez que no ha sido instruido en justicia no puede hacer justicia, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es para atacar la corrupción, es pues ser instruidos en justicia. Sin duda alguna es lo que necesitamos, ser instruidos en justicia. Y si entiendes la doctrina bíblica del pecado, sabrás que tú también lo necesitas. Cuando uno sabe y entiende que la doctrina bíblica se hace énfasis en la doctrina del pecado, se hace énfasis en el mensaje del pecado, y este mensaje significa que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y a salvar de nuestras almas y a ser redimidos. Bueno, es importante entender lo que es la sana doctrina. Es por eso que el subtítulo dice: la sana doctrina sirve para la santidad. Un cristiano, un pastor que no enseña sana doctrina en su iglesia, no predica santidad. Hoy en día vemos pastores bailando caporales, están bailando, no sé, otras cosas, hasta se disfrazan de chapulín y etcétera y etcétera. Y lamentablemente en Bolivia hasta ha habido un grupo secular cantando música secular en esa iglesia. Ese señor debería darle vergüenza de llamarle pastor, ¿no? Debería darle vergüenza, porque no está instruyendo, no está enseñando lo que es la sana doctrina. Bueno, es por eso eso es importante. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Ya, continuamos. ¿Estamos bien? Bueno, Jesús mismo, ¿estamos bien?
Jesús mismo nos enseña que la sana doctrina sirve para la santidad. ¿Quién nos enseña? Jesús mismo nos enseña que la sana doctrina nos sirve para la santidad. En el Evangelio de Juan 17, por ejemplo, dice: pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús. ¿Qué les ha dado? Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Aquí Jesús habla de la palabra. Dice más atrás: yo les he dado tu palabra. Y posteriormente dice: al dar yo tu palabra, los he santificado en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificados en tu verdad, y tu palabra es la verdad. ¿Jesucristo qué enseñó, queridos hermanos? Jesucristo enseñó que, primeramente, la palabra es la verdad, y la palabra da santidad, ¿no? Eso es muy importante entenderlo y enfatizar en la sana doctrina. Por eso también es un mandamiento, ¿no? Que no enseñen falsas doctrinas. En este sentido también dice en Juan 17, 13 al 19, dice: Jesús pide al Padre que nos santifique en la verdad. ¿Qué pide Jesús? ¿Que nos santifique en qué? En la verdad. ¿La verdad de quién? De su palabra. Amén. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. ¿Qué significa santificar? Santificar significa que a la persona debe estar separada del pecado. Eso es santificar. Ser santo es que tú debes estar separado ¿de qué? Del pecado. Y eso es muy importante. Y el pastor tiene la finalidad de que la ovejita, la persona que va a la iglesia, separar del pecado. No acomodarse al mundo, o el pastor que se vista de chapulín, o que haya un payaso en el púlpito, porque hoy en día hay muchos payasos por ahí. No, pues la verdad son payasos, ¿no? Que no saben cómo ya para ellos lo que les importa es gente, que haya más gente y embolsillarse dinero, ¿no? Miren, hasta tal punto ha llegado la apostasía en Bolivia que muchos pastores han firmado la ley ecuménica 1161, la ley de libertad religiosa. Justamente vamos a hacer un seminario este sábado en la ciudad del Alto a las 5 de la tarde. Si tú tienes más interés sobre este tema, pues vamos a hablar del gobierno mundial y ecumenismo, denunciando los pastores que han firmado esta ley ecuménica 1161, porque a ellos no les importa la doctrina. A ellos lo que les importa es embolsillarse de dinero. Se quieren volver como había un pato que Tío Rico creo que se llamaba, ¿no? ¿Han visto ese programa? Un pato una vez se metía harto dinero ahí, tenía un magpato, algo así. Quieren ser así los pastores, quieren nadar en dinero, ¿no? Pero la sangre de Jesucristo no tiene precio. Es por eso que nosotros, la palabra del Señor nos dice que peleemos en contra de toda falsa doctrina. Bueno, entonces cuando uno sabe lo que es la palabra del Señor, cuando uno sabe lo que es el pecado, cuando uno distingue lo que es santidad, cuando el pastor hace la diferencia entre lo que es santo y profano, pues podemos hablar de doctrinas que producen santidad. Toda doctrina, toda enseñanza nos debe llevar ¿a qué? A la santidad. Cuando una persona ha pecado y acepta a Jesucristo como su Señor y el Salvador, se arrepiente, y el producto de ese arrepentimiento y de esa tristeza, porque el arrepentimiento, cuando uno te predica de Jesús, te sientes triste por lo que le has fallado a Dios, ¿no? Esa tristeza te lleva a la santidad, a la salvación del alma. ¿Me dejo entender? El milagro, si hay milagros en la iglesia, tienen que llevarte a la salvación del alma, a la santidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Podemos hablar de doctrinas que producen santidad. También la sana doctrina y la palabra del Señor nos sirve para la unidad. Este es un punto que lo voy a dejar un poco aparte,
no tanto lo voy a enfatizar en la doctrina, porque me da pena a mí como en Bolivia estamos llevando ya las elecciones y hay mucho interés particular en el sentido de que primeramente hay una clasificación de personas, es decir, los collas y los camas, ¿no? Y lo que se debe proponer es aquí claramente Gálatas 3:28, porque cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya no hay camas ni collas, sino todos somos hermanos. Entonces, la sana doctrina, cuando uno aprende la palabra del Señor, también da una unidad en un mismo pueblo, puede dar. Por eso en Gálatas 3:28 dice, para la iglesia ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren, imagínense cómo la sana doctrina da una unidad. Hoy en día en Bolivia hay diferentes ideologías que tratan de desunirnos más como país. Primeramente, Bolivia no tiene 36 nacionalidades. Eso es mentira. Segundo, hay ideologías como el catarismo, indigenismo. El indianismo dice que el prójimo del indio es el mismo indio. Eso lo dice Fausto Reinaga. O sea, ya hay una clasificación. Y otras doctrinas y enseñanzas también que tienen esa tendencia, esa ideología, ¿no?, de clasificar a personas, ¿no? Para Fausto Reinaga, el prójimo del indio es el mismo indio y el indio debe gobernar, ¿no? Para Jesucristo, el prójimo son todos. Prójimo es el próximo. Prójimo es una persona que te puede hacer mal. Prójimo puede ser un asesino. Prójimo, no hay una clasificación porque todos somos uno en Cristo Jesús. La palabra del Señor es la respuesta a la unidad de Bolivia. No, eso es muy importante entender. Bueno, eso como punto aparte hablando. Bueno, continuamos. Por eso es importante entender esto. Hay pastores que no se conforman a la sana doctrina. Hay pastores que no enseñan lo que Jesucristo nos dejó y se creen más que Jesús. Y ahí es cuando surgen las sectas. Vamos a dar diferentes características de lo que es la secta y por qué debemos salir de estas iglesias que son sectas. Son sectas porque salen de la palabra del Señor. Me refiero a la iglesia católica, a las tres iglesias de que hablan de prosperidad. Son sectas. A un cristiano tú le hablas que va a esa iglesia, no te entiende porque está lavado el cerebro, ¿no? Entonces vamos a ver las características de esta secta, pero puntualizando lo que habíamos hablado, ¿quiénes no se conforman a la sana doctrina? 1 Timoteo 6:3-5 dice que los que no se conforman con la sana doctrina, los que no se conforman con lo que está en la palabra del Señor, están envanecidos y no saben nada. Si una persona habla más de lo que Jesús ha hablado, se cree más que Jesús. Si una persona le quita la palabra del Señor, igual se cree más que Jesús. Porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no. Mateo 5:17. Entonces, bajo este sentido, hay personas, hay pastores, pseudopastores, lobos que solamente quieren robar a la gente, que roban. A nombre de Dios quieren robar. Bueno, lo que ellos quieren hacer es están envanecidos. Y estas personas que están envanecidas tienen diferentes características en su personalidad que lo vamos a ir analizando hoy vamos a llegar a ese punto. Pero si una persona dice, enseña o no se conforma a la sana doctrina, no sabe nada. Yo no sé por qué. A ver, ahora, segundo punto, ¿qué puedo decir? La Biblia enseña y está llena de advertencias a personas que no se palabra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no dice que vayan a esas iglesias. La Biblia dice que ni les saluden y que se aparten de esos lugares. Pablo, por ejemplo, dijo a Timoteo que se apartara de aquellos que predicaban solamente por amor al dinero. Le dijo Pablo, apártate
de las personas, de esos pseudo pastores que predican por amor al dinero. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Continuamos. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Para sus hijos. Victoria. Entonces dice Pablo que se aparten también de aquellos que se desvían por la o sea, apártense, dice Pablo, aquellos que hacen desviar al pueblo de Dios de las sanas enseñanzas del Evangelio. Amén. Ahora, el siguiente punto es este. Estos falsos pastores, como están envanecidos y se creen que saben más que Jesús porque están hablando más de la palabra, como están envanecidos, ellos son los orgullosos más bien, los que no se conforman con la sana doctrina. Un pastor, un apóstol, como se hagan llamar estos señores, que no se conforma con la sana doctrina, está envanecido y es orgulloso porque se cree más que Jesús. Entonces, al estar envanecidos, es por eso que no admiten debates. ¿Me dejo entender? Entonces, hay iglesias que o sea, no, el pastor no admite una advertencia que te lanza la Biblia y él se cree más sabio que la Biblia. Entonces está envanecido. Y esa clase de pastores, más bien al creer que saben todo, causan división y causan separación del cuerpo de Jesucristo, confunden a la gente porque se creen ellos que saben más que Jesús. Entonces es por eso que la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 6:3 y 1 Timoteo 1:3 también nos dice que nosotros tenemos que hacer énfasis en la palabra del Señor. El siguiente punto es importante enseñar únicamente lo que Jesucristo nos enseñó y sus apóstoles nos enseñaron. A ver, eso creo que es importante, ¿no? A ver, es importante enseñar únicamente lo que Jesucristo nos enseñó y sus apóstoles nos enseñaron. Bueno, el evangelista, las personas que van a ser evangelistas, siempre tiene que estar preparado para evitar que falsas doctrinas erradas sean aceptadas en las iglesias. ¿No? No podemos aceptar que vengan falsas doctrinas a las iglesias. Bueno, esto está en el libro. Esto es muy importante entenderlo también. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, por ejemplo, había falsas enseñanzas. Se les enseñaba a los hermanos que deben guardar el sábado para ser salvos o ser circuncidados para alcanzar la salvación. Entonces Pablo en Hechos 15:1 en adelante les corrige que no es necesario la circuncisión ni guardar el sábado para alcanzar la salvación. Entonces ese es el punto. Por ejemplo, Himeneo y Fileto son dos falsos maestros que desviaron la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, o sea, que la resurrección ya se había efectuado. Eso es una falsa doctrina que se presenta en la iglesia primitiva. Eso lo van a encontrar en 2 Timoteo 2:18. Esto no es conformarse con la sana doctrina. ¿Y qué dijo Pablo a Himeneo y Fileto? Los entregó a Satanás. Así de tajante, ¿los entregó a qué? A Satanás. No. Entonces, Pablo no ha permitido que entren falsas doctrinas a las iglesias, pero hoy muchos hermanos, por la ignorancia que tienen de la Biblia, permiten que el pastor les enseñe cualquier cosa, ¿no? Bueno, podemos decir que en ese entonces Himeneo y Fileto pues desviaron a la gente les desviaron de la verdad y se oponieron a la sana doctrina, y Pablo los dijo que blasfeman, son unos blasfemos, y eso está en 1 Timoteo 1:20. También la iglesia de Corinto habían tomado también falsas doctrinas por medio de falsos maestros que negaban la resurrección. Eso lo van a encontrar en 1 Corintios 15:12. Ahora, esto hay que entender. ¿Estamos bien, no? ¿Estamos bien? ¿Os gustó?
todo falso maestro, y esto es muy importante para los que nos están escuchando, todo falso maestro cree que él es el quien entiende y los demás no razonan bien, sino que están locos y son ignorantes. Esa es la característica de un envanecido que habla más de lo debido, aumenta a la sana doctrina. Lo vuelvo a leer, ¿no? Él cree que solamente él entiende y los demás no tienen razón. Entonces Pablo nos exhorta en 1 Corintios 15:34, nos dice que primeramente si alguien sigue a estos falsos maestros, lo que están haciendo es ir en contra de la sana doctrina apostólica y no existiría un cambio de vida, ni sería la santidad. Mateo 24:24 dice que primeramente muchos falsos profetas saldrán en este mundo y serán capaces aún de confundir a los elegidos, ¿no? Entonces podemos decir ¿qué es lo que produce un falso maestro? Produce pleitos en la iglesia, produce pleitos porque no están basados en la sana doctrina, produce blasfemias o insultos a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. Entonces hay disputas necias, causan división. Conclusión, podemos decir que nos debemos conformar con lo que es la sana doctrina y no debemos ser envanecidos. Bueno, creo que esta parte es la primera parte de la enseñanza, para ya después pasar a lo que son las falsas doctrinas y dar más énfasis. Por ejemplo, te estoy dando aquí cómo podemos identificar una secta, cómo podemos darnos cuenta que es una secta. Por ejemplo, para darles el dato, en una secta Jesús no es el centro de atención. Las sectas hoy en día, y hay muchas en La Paz, no es el centro de atención Jesucristo, sino puede ser el pastor o puede ser el artista, ¿no? Eso es una secta. Una secta tiene su interpretación privada de la Biblia. El pastor interpreta a su modo. Entonces, vamos a ir dando más características más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? Bueno, ¿algún saludo? ¿Están viendo cuántas personas? Varios, ¿no? Bueno, un saludo cordial vamos a ir saludando, a ver a quién. ¿Sus nombres los puedes ir dictando? Ángel Flores Díaz. Un saludo a Ángel Flores Díaz. Después. Américo Arispe. Mi amigo Américo Arispe. Después. Roberto Arismendi. Pastor Roberto Arismendi. Muy buen saludo. Hay que ir en contra de los ecuménicos y las falsas doctrinas. Este es un estudio teológico también, ¿no? David Vargas Aguilar. El mayor David Vargas. ¿Cómo está, mayor? María Virginia Martínez Acuña. Muy saludo a María Virginia. Mete Floro. Dani Poblete. Dani Poblete, saludos. Gastón Callejos. Gastón Callejas debe ser. Dice Vallejo. Gastón. Sí, Vallejos. Vallejos, saludos a Vallejos. Mía Sosa. Erlan Sotelo. Erlan Sotelo, saludos. Ana María. ¿A qué? Ana María. Saludos a Ana María. Bueno, saludos a todos ellos. Vamos a sacar este libro en Argentina en noviembre y estos son los primeros inicios. Melanie Flores. Saludos a mi esposa. Vanesol. Bueno, a todos y nos vamos a seguir sacando videos. No se olviden, el sábado tenemos un seminario en la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto estamos en contra del Gobierno Mundial y Ecumenismo, sábado 5 de la tarde. Me pueden, es 5 de la tarde. En inbox me pueden decir dónde es el lugar, es por la ceja 2 cuadras. Sí, también lo voy a dejar el afiche en el Facebook. En la siguiente semana estamos en Cochabamba.
Sí, saludos también a Cochabamba. Después vamos a estar en Lima, Perú también. Los saludos a Lima, a Lima, Perú. ¿Sí? Entonces, es hartas cosas que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Dios los bendiga y la paz del Señor esté con ustedes. Esto ha sido un estudio teológico, ¿no? Y es importante también reflexionar sobre este punto. Hay una pregunta. Sí. De Melanie Flores. Dice, ¿cuál es la diferencia entre doctrina, dogma, ideología? Doctrina es enseñanza. Dogma es casi lo mismo desde el punto de vista teológico, porque dogma es algo aceptado, es algo irrefutable, es un principio en el campo teológico, es un principio bíblico que todos lo deben aceptar. Por ejemplo, un dogma en la Biblia es, el 1 Timoteo 2:5, por ejemplo, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso tiene que ser algo aceptado por todas las iglesias, es un dogma. Otro tema, por ejemplo, a ver, Dios es espíritu. Eso es un dogma, es algo ya que debe ser aceptado, ¿no? Es algo irrefutable. El único camino a la verdad es Jesucristo, eso es un dogma. Ahora, el movimiento de la nueva era o ecumenismo está haciendo que desaparezcan los dogmas. O sea, no puede haber una verdad, sino todos tienen la verdad. Y es la preparación, pues, del anticristo, el sistema del anticristo, que desaparezcan los dogmas. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga.